Vamos a continuar hablando sobre los medios de comunicación social. En este caso vamos a hablar sobre el periódico, vamos a profundizar un poco más. Hoy vamos a hablar sobre la estructura del periódico, cómo está estructurado. Como ya sabemos, hemos venido hablando de los medios de comunicación social. El periódico forma parte de estos medios de comunicación social en masa. Anteriormente el periódico solo salía de forma impresa. Ahora, con las nuevas tecnologías, el periódico ha formado parte de los medios digitales. Vamos a ver la estructura. Tenemos que el periódico está dividido en estructura externa y estructura interna. En la estructura externa tenemos que el periódico generalmente está caracterizado por sus dimensiones y la organización de su espacio. Existen dos tipos de formato, el formato estándar o el clásico, el que cuenta con 8 columnas, o el tabloide, que generalmente maneja 5 columnas. Dependiendo del estilo o de la organización correspondiente a cada periódico, algunos lo organizan de la siguiente manera. Colocan en la parte externa, o sea, en la portada, colocan el logotipo, flechario, la subcabeza, las fotos que están relacionadas con la noticia del día, directorio, letra principal, pie de fotos, orejas, emblema, entre otros. Pero como les dije anteriormente, todo esto va relacionado con el estilo o la forma en la cual se organiza cada periódico por específico. Tenemos aquí un ejemplo de una portada de un periódico. Tenemos la cabecera que está conformada por el nombre del periódico, la zona de referencia que habla sobre el número de la edición del periódico, la fecha, el lugar, entre otros. Luego tenemos el titular más importante del día, generalmente siempre está diferenciado de los demás porque está escrito en más grandes y tiene una imagen que está referida a ese título. Algunas noticias también destacadas se podemos ver, otros suplementos o promociones. Tenemos la foto de portada, que quizás puede ser de la noticia principal o de otra noticia que también puede formar parte de las noticias importantes del día. Y otras cosas que también pueden ser relacionadas con el tiempo, avisos económicos, entre otros. Todo esto va a estar caracterizado por cada tiene una forma particular de mostrar las noticias. Tenemos aquí un ejemplo también del periódico El Mercurio, ¿ya? Como podemos ver, arriba siempre va a venir el nombre, ¿ya? Del periódico, con la fecha o los datos que ellos crean importantes, ¿ya? Y generalmente las noticias más destacadas del día, ¿ya? Ahora tenemos aquí un ejemplo de los periódicos, de las portadas de los periódicos digitales. Tenemos la tercera. Los periódicos digitales casi siempre están caracterizados porque tienen muchas promociones de diferentes, por decirlo, comercios o publicidad de diferentes marcas. Aquí tenemos las últimas noticias. Luego tenemos la segunda, en la portada principal con la foto y algunas otras cosas que el periódico cree que son importantes. Luego tenemos aquí Publímetro, ¿ya? Entonces estas son las portadas o la parte externa de los periódicos digitales. Tenemos el pulso, ¿ya? Esto es para que ustedes puedan ver más o menos cómo es el estilo de cada uno de los periódicos. Ahora vamos con la estructura interna. La estructura interna es lo que está dentro, ¿ok? O cómo se organiza la información dentro del periódico, tanto en la primera plana como en cada una de sus secciones, ¿ya? Fíjense bien, también están caracterizados por el número de páginas por las cuales están enumeradas las secciones, ¿ok? Ahora bien, esto ayuda a que puedan identificar las secciones
en los cuales están interesados y facilitan su manejo y hacen más ágil el acceso de la información. Cada periódico decide cuáles son sus secciones. Como les dije anteriormente, dependiendo del estilo, pueden hasta cambiar de nombre. Tenemos que todos los periódicos, obviamente, van a tener las noticias nacionales sobre cultura, los internacionales, sociales, espectáculos, deportivos, economía, avisos, entre otros. Ahí se nombran algunos y hay otros que, como les dije, le pueden cambiar de nombre, pero tienen la misma temática. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la noticia, ¿ya? La noticia como un género periodístico. Tenemos que la noticia generalmente relato, y este relato tiene que ser objetivo, tiene que ser breve, lo más objetivo posible, interesante y novedoso de un hecho o un suceso de interés público. Ahora bien, vamos a ver las partes de la noticia. La noticia, como tenemos aquí, tenemos un ejemplo, ¿ya? Tenemos aquí la noticia en donde se indica la fecha, ¿ok? Algunas veces va a llevar el nombre del periódico, la fecha en la cual fue publicado, el número de la página y luego tenemos acá el titular que como siempre va a ir en negritas, va a ir en letras más grandes, el epígrafe que es como el subtítulo, ¿ok? Es como un subtítulo para, para que las personas vayan como que familiarizándose con lo que nos dice la noticia. Luego tenemos acá la bajada, ¿ok? Que es como un pequeño resumen de lo que nos dice la noticia en general, ¿ya? Tenemos la entradilla, que es una de las partes más importantes, porque en la entradilla se resume todo lo importante de la noticia. Ya el resto, lo que es el cuerpo de la noticia, es como para complementar o completar la noticia. Ahora bien, tenemos en la foto, algunas veces las noticias van a ir acompañadas con una foto y el pie de foto, que es como la descripción de lo que nos están mostrando en la foto. Entonces tenemos acá, hermanos crearon su propia radio en la cuarentena. Entonces tenemos el epígrafe que dice Ignacio Andrés, salen al aire todos los días de 5 a 6 de la tarde. Luego en la bajada nos explica un poco sobre lo que trata la noticia. Los niños transmiten desde el living de su casa, en Villa del Mar, ponen la música de las películas de recuerdo y también hacen imitaciones. ¿Ya? Entonces acá nos explican un poco lo que sucede con estos chicos. Seguimos. Para que la noticia, ¿ok? Sea organizada de manera correcta, generalmente se utiliza lo que es llamada la pirámide invertida. La pirámide invertida muestra la manera en que se debe organizar la información de una noticia para que el contenido de la noticia sea más completa, ¿ok? Debe seguir este esquema, ¿ok? Una pirámide invertida en la cual el titular, ¿ok? Va a contener el titular, el antetítulo y el título, generalmente. Luego tenemos el lead o entradilla, el cual responde a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. ¿Ya? Esto es muy importante porque en las preguntas, para que nosotros podamos comprender bien la noticia, en la entradilla, en el lead, debe darse respuesta a estas preguntas, a estas interrogantes. ¿Ya? Y por último tenemos el cuerpo de la noticia, que son los datos menos importantes, pero que complementan la noticia y los detalles de la noticia. ¿Ya? Ahora bien, proseguimos. Fíjense bien lo que les contaba anteriormente sobre que la noticia, ¿ok? Debe responder a las siguientes preguntas, ¿ok? Entonces, fíjense, la primera es ¿qué? ¿A qué le voy a responder el hecho en sí mismo? ¿sí? Lo que está sucediendo, ¿qué pasó? ¿Quién? ¿Cuáles son los protagonistas de los hechos? ¿Ya? ¿Cuándo? ¿En dónde sucedió o sucederá? ¿Dónde? El lugar en donde se realiza el hecho. Circunstancias que ocurrieron
en los hechos y por qué, las razones o las causas y las consecuencias del por qué se está dando ese suceso. Ahora bien, hasta aquí llegó la información del día de hoy. En la próxima continuaremos con los medios de comunicación social en masa y continuaremos con los géneros de periodismo.